hasta las 2 de la tarde o un poquito menos para que el doctor de la Cruz haga su clase de oncología. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber del cáncer gástrico? Que tiene una alta mortalidad en el Perú y en el mundo, y es definitivamente un problema de salud pública que debemos nosotros conocer. Esto a grosso modo, ¿ya? Con respecto a la incidencia del cáncer gástrico en el mundo. ¿Ya? Entonces vemos que en China, en Rusia, en Ecuador, en Chile, es una zona donde el cáncer gástrico está en más del 30% de la población. El Perú está entre el 20 y 30%, definitivamente es una incidencia bastante alta del cáncer gástrico. Por lo tanto, es un problema que tenemos que conocer nosotros. ¿Ya? Esta es la tasa de mortalidad del cáncer gástrico en el mundo. En Lima, ¿cómo se comporta el cáncer gástrico? El 48% y en los otros departamentos el 51.18%. Esta es una estadística que habla que el cáncer gástrico hay una ligera prevalencia en provincias, pero no es significativo porque es casi 50-50. Pero vamos a ver que probablemente esto esté relacionado con los hábitos higiénicos y dietéticos, especialmente el consumo de comidas ahumadas, el pescado seco salado, el charqui, ¿no? La cecina, ¿no? Que son alimentos que definitivamente en provincias se consumen con bastante frecuencia. Con respecto a la parte epidemiológica, la edad entre los 50 y 70 años, el sexo, hay una prevalencia de 2 a 1 en el sexo masculino, pero en jóvenes es de 1 a 1. Y cabe recalcarles una vez más que cuando hay un cáncer gástrico en pacientes jóvenes, definitivamente el pronóstico no es bueno, ¿no? La clase social en un nivel socioeconómico bajo tiene una mayor incidencia en cáncer gástrico de acuerdo al punto de vista epidemiológico, ¿no? De repente está relacionado al bajo consumo de fibras, de verduras, de frutas, ¿no? Que son definitivamente alimentos protectores para este tipo de patologías, ¿no? La raza africana, asiático, los hispanoamericanos, más predisposición al cáncer de estómago comparado a los americanos, a los europeos, por ejemplo, ¿no? La localización, hay mayor localización, el tercio proximal, hace unos 15 o 20 años eran más centrales, o sea, cánceres más distales. Actualmente hay una inclinación del cáncer a irse hacia la parte alta del estómago, ¿no? El tipo intestinal es el más frecuente epidemiológicamente, y la incidencia nuestra es generalmente un cáncer del tipo intestinal. Factores demográficos ambientales, edad avanzada, género masculino, clase social baja, falta de agua potable, el tabaquismo, el alcoholismo, otra vez, ¿no? Ocupación, el bulero, el carbonero. Dentro de la posible etiología del cáncer gástrico, las infecciones por Helicobacter pylori, el virus del Epstein-Barr, la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal, la displasia, la anemia perniciosa, los pólipos adenomatosos gástricos, cirugía gástrica previa. O sea, hay una serie de patologías que van estar relacionadas con la génesis del cáncer gástrico. Con respecto a esto de lo que es cirugía previa, cirugía gástrica previa, tienen que ustedes ver algo, ¿no? Que hace unos 30 o 40 años, cuando no existía el tratamiento para la gastritis con inhibidores de bomba, por ejemplo, todos los inhibidores de bomba, el omeprazol, el pantoprazol y todo, y recién empezaba a salir los inhibidores H2, o sea, la ranitidina y todos los derivados, entonces había mucha cirugía de tipo
para enfermedad ácido péptica. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes con gastritis, úlcera, no tenían una opción de tratamiento que sí lo tienen ahora, con inhibidores de bomba y inhibidores H2. Entonces estos pacientes hacían complicaciones por una gastritis, por una úlcera. Había hemorragia digestiva masiva, perforaciones gástricas, ¿no? Entonces los pacientes, lo que se les hacía en esa época era una gastrectomía antral, o sea, le sacaban el antro del estómago, y su reconstrucción, que todos están practicando o van a practicar en técnica operatoria, que es tipo Billroth 1, Billroth 2, que era lo clásico, ¿correcto? Entonces había mucha cirugía de este tipo, gastrectomías con reconstrucciones tipo Billroth 1, Billroth 2, especialmente los Billroth 2, ya que no tenían el brow complementario, o sea, la anastomosis entera en la parte inferior. Ya han hecho la clase de gastrectomía y Billroth 1, 2, ¿sí? Ya, entonces los pacientes que no tenían un brow complementario, el reflujo alcalino a la anastomosis del estómago con el intestino hacía que en esa zona haya aparecía el cáncer después de unos 10 o 15 años. Entonces a eso se refiere. Entonces había una mayor incidencia de cáncer gástrico en los pacientes que habían sido sometidos a una gastrectomía por el reflujo alcalino en la zona de la anastomosis. Actualmente los pacientes gastrectomizados, lo ideal para que no ocurra esto del cáncer que puede aparecer en la unión de estos epitelios del estómago con el intestino, se hace una anastomosis de tipo YD-RUX, que es lo ideal. Entonces una YD-RUX sí ayuda mucho a que no haya este tipo de aparición del cáncer gástrico posteriormente, ¿no? Factores bioquímicos nutricionales, alimentos ahumados, ahí están los alimentos ahumados. ¿Qué alimentos ahumados se conocen? En la selva, la cecina, en la sierra, el charqui, en la costa, el pescado seco, o sea, cada región tiene la comida no refrigerada. Entonces la comida no refrigerada, por la descomposición de los alimentos que producen especialmente nitratos y nitritos, ¿no? ¿Ya? Bajo consumo de proteínas y de grasa, o sea, la dieta abundante en carbohidratos tampoco es buena. Comida salada, consumo alto de nitratos y nitritos, y dieta baja en vitamina A y C. Especialmente los nitratos y nitritos, ¿dónde están? En las parrillas, ¿no? En las parrillas y en todo. Por eso la incidencia de cáncer gástrico, por ejemplo, en la Argentina, cáncer de colon, en la Argentina es alto, ¿no? Por la cantidad de carne que consumimos. Entonces hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que se debe comer carne roja por lo menos una vez por semana, ¿no? Y los demás días pescado o pollo, una cosa así. Eso es lo ideal. Pero nosotros comemos carne prácticamente todos los días, entonces hay que ponernos a pensar un poquito y tratar de pegarnos a las recomendaciones que nos dan. Hay que hacer lo posible por lo menos, ¿no? Factores hereditarios definitivamente están relacionados al antecedente familiar de cáncer gástrico, enfermedad de Mendenhall, pólipos adenomatosos y definitivamente mutaciones de una serie de genes, ¿no? O sea, alguna alteración cromosómica, genética, ¿no? Personas con el tipo de sangre A. Esto es importante, ¿no? Si un paciente tiene antecedentes familiares de cáncer gástrico, tiene grupo sanguíneo A, tiene consume pescado seco salado, charqui, alimentos ahumados, parrilla, todo, posibilidad de que tenga cáncer gástrico altísimo, ¿sí? Especialmente este grupo sanguíneo A, ténganle mucho cuidado. ¿Quién tiene el grupo sanguíneo acá en familiares con cáncer gástrico? De colon. Ya. ¿Quién más tiene el grupo sanguíneo A? ¿Ah? ¿Sí? ¿Familiar con cáncer gástrico? Una tía. Grupo A también. Debe ser. ¿Alguien más? ¿Todos los demás? ¿O positivo? ¿No es así? Yo soy medio de no me comparen estas cosas. Por ejemplo, yo les cuento rápido
Aunque los chicos ahora no quieren que les cuenten historia, dicen, no, el doctor cuenta historia normal. Les cuento porque es la esposa de un cirujano que trabaja con nosotros en el Hospital Rebagliati. Ella, para que vean, ¿no?, lo agresivo, debe estar alrededor de los 39, 40 años, no tiene más la esposa del cirujano. ¿Qué es lo que pasa? Esta chica tuvo problemas para salir embarazada, o sea, tenía problemas de fertilidad por miomatosis uterina. Entonces constantemente sangraba y sangraba y sangraba. Entonces empieza con siempre tuvo este problema. Entonces un día va, 6 de hemoglobina. 6 de hemoglobina. Entonces debe ser por la miomatosis que está sangrando, todo. No, hay que hacerte la histerectomía. O sea, la chica, a la señora le empiezan a preparar para hacerle la histerectomía. Le dicen, toma, y ella dice, no, transfusión no, por favor, ya yo voy a subir mi hemoglobina por vía oral y ya. Porque actualmente desde ellos clase de hematología hay una serie de formas para subir la hemoglobina y no necesariamente transfusión. Entonces le dan su tratamiento por vía oral, que empieza con un dolor en el pigacho, una gastritis, una paciente completamente asintomática. Entonces mi amigo le dice, bueno, estás con una gastritis, hay que hacerte una endoscopía. Le hace la endoscopía, un cáncer de estómago avanzado, tipo 4, linitis plástica atroz. Tomografía, ganglios en el mediastino y todo, completamente asintomático. Un estadio 4, inoperable. Un adenocarcinoma pobremente diferenciado, todo para que vean. ¿Qué grupo sanguíneo? A. Entonces, a veces es así, ¿no? El cáncer se manifiesta cuando ya es avanzado o se encuentra muchas veces, es un hallazgo. Por eso hay que tenerle mucho cuidado. Las personas que tienen bastante predisposición genética y hay una serie de antecedentes y todo eso, como su dolor crónico, su gastritis atrófica, todo lo que ustedes están viendo, fumador encima, alcohólico y todo, tienen que tener mucho cuidado. Por eso la recomendación de las endoscopías es a partir de los 40. Endoscopías a partir de los 40 cada 5 años. Colonoscopía a partir de los 50 cada 10 años. Papá Nicolau a partir de los ¿cuántos? ¿Los 50? A partir de desde el momento en que las mujeres sexualmente activan, cada año, Papá Nicolau. ¿Qué más? Mamografía a partir de los 40 años. Cada 5 años también la mamografía, ¿no? Aunque algunos se hacen todos los años mamografía, pero esas son recomendaciones que ustedes tienen que darle a sus pacientes. Les preguntan, doctor, ¿cada cuánto tiempo, a partir de cuánto me hago la endoscopía? PSA, por ejemplo, en los varones, a partir de los 40. ¿No? Pues todas esas cosas tienen que tenerlas siempre presentes. Miren, Helicobacter pylori, otros factores, viene una gastritis crónica superficial, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, cáncer gástrico. El otro día nosotros en nuestra clase de esófago habíamos visto de que hay una secuencia en lo que es los cambios inflamatorios inicialmente, luego cambios displásicos y para llegar al cáncer de estómago. Y siempre los periodos son cada 5 años. O sea, si están con una gastritis atrófica y después les detectan una metaplasia intestinal, que se dirá que pasa en 5 años. La metaplasia intestinal a una displasia pasan en 5 años. O sea, no es que tienes una endoscopía normal y al año siguiente ya estás con un cáncer avanzado. Por eso es importante en esto, es el control. Y nosotros estamos en una zona, en una región donde la incidencia de cáncer gástrico es bastante alta. En este caso hay una asociación y luego a partir de la metaplasia, displasia, el adenocarcinoma gástrico hay una asociación intensa. ¿Ya? Este es el virus del Helicobacter, el germen del Helicobacter pylori. ¿Ya? Así se ve la microscopía electrónica. ¿Ya? Helicobacter pylori, gastritis crónica. El Helicobacter no ha demostrado ser el que causa un cáncer gástrico, pero sí está siempre metido en esto. Nosotros
tenemos que aprender que también es un factor más que puede desencadenar el cáncer gástrico, pero definitivamente no hay que tomarlo como único factor, hay que sumarle a los demás factores. ¿Por qué? Especialmente en la población nuestra, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de la prevalencia del cáncer del Helicobacter en la población? Entre el 80 al 90%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 personas, 9 o 8 mínimo tienen Helicobacter, solo se salva 1 o 2. Y ese que se salvó al año siguiente hoy le da el Helicobacter. Entonces, la incidencia es bastante alta, especialmente por el consumo de verduras, de frutas, por ahí se filtra el Helicobacter, especialmente las ensaladas y todas esas cosas, ¿no? Igual que la giardiasis, pero el Helicobacter es una patología, definitivamente la gastritis con Helicobacter pylori prevalente en la población peruana. Entonces decir que el 80-90% de la población del Perú por tener el Helicobacter van a tener cáncer de estómago no es cierto, no es así. ¿Ya? Consenso de factores genéticos ambientales, metaplasia intestinal, displasia leve moderada y cáncer gástrico. Cuando ustedes ya están en metaplasia intestinal o le hacen una biopsia a ese paciente con metaplasia intestinal, tienen que parar las arterias y entrar con todo lo que es medidas que van en contra de esto. O sea, primero los controles endoscópicos, luego si es un paciente que tiene el grupo A, no le van a decir, oye, cámbiate de sangre, ¿no? Eso queda así. Pero sí le pueden recomendar que consuma bastante frutas, verduras, ¿no? Que baje la intensidad en las carnes, que evite el pescado seco salado, el charqui, las comidas ahumadas. Ya entran en ese juego, ¿no? Pero definitivamente y le hacen sus controles y es probable que esta metaplasia regrese a gastritis, ¿no? Pero si esta metaplasia va a una displasia leve y severa, ya prácticamente está al borderline del cáncer gástrico. Y otra vez, displasia severa ya se considera como un cáncer in situ y ese paciente tiene que hacerle una gastrectomía o por lo menos hacer una resección de la mucosa de esa zona, ¿no? Esta es la reconstrucción ideal, lo que yo les decía. Este es un paciente gastrectomizado por un cáncer gástrico y se le ha hecho una Y de Rux, ¿no? Una Y de Rux. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, y eso les va a ocurrir cuando ustedes están con sus pacientes, el estómago, el comer es sinónimo de vida, ¿no es así? Por eso hay un dicho muy antiguo que dicen, enfermo que come, no muere. ¿Correcto? Enfermo que come, no muere. Entonces, si a alguien le quitan el estómago y la comida está relacionada con el estómago, ¿no? Le quitan el estómago y dicen, a ver si se muere. ¿O no? Este se va a morir de todas maneras porque no tiene estómago. Eso es lo que piensa la mayor cantidad de pacientes a quienes se les diagnostica un problema de este tipo y se les dice, vamos a tener que retirarle todo el estómago. Entonces dicen, entonces ya el estómago ya no voy a comer y me voy a morir. O sea, eso es lo primero. Y más aún si son de buen diente, imagínate, sin comer ya. Hechos. Entonces uno tiene que tomarse la molestia de poderles explicar a los pacientes y decirles, señora, no se preocupe, le vamos a retirar el estómago, pero vamos a hacerle una anastomosis, algo que va a compensar y usted va a volver a comer completamente con normalidad y sin ningún problema. Inicialmente líquido, ¿no? Masticar bien, pero después va a comer completamente normal y nadie se va a dar cuenta de que usted no tiene estómago. ¿Ya? Entonces, ese es el trabajo de la cirugía. Por ejemplo, miren chicos, acá se les ha retirado el estómago completamente. Este es el esófago está retirado y se ha amputado a nivel del cárdias hasta el píloro. Es una gastrectomía total. Entonces, ¿cómo se hace la reconstrucción? Miren, viene el duodeno y a nivel del yeyuno proximal se corta.
Porque acá ustedes siguen como el intestino seguiría, ¿no? Cortan el intestino acá, suben ese segmento de intestino para empatarlo con el esófago y ese pie que quedó suelto lo vuelven a pegar al intestino más abajo. Entonces hacen una Y de luz. El gráfico es súper sencillo. Entonces, este estómago o este tubo luego se va a ir dilatando y va a asemejar a un estómago también. Por lo tanto, inicialmente pues comerá poco y luego un poco más, hasta que dilata esta bolsa y va a comer, no como antes, pero por lo menos no va a tener mayores problemas, ¿no? Salvo que estos pacientes gastrectomizados necesitan una vitamina. ¿Qué vitamina? ¿Por qué? Porque lo que sí no van a poder reponerle es el factor intrínseco de gasto. El factor extrínseco necesita el intrínseco que se produce en el estómago para que se pueda absorber la vitamina. Por lo tanto, la anemia megaloblástica es muy frecuente en estos pacientes y para evitar eso hay que ponerle su cianocobalamina o su vitamina cada mes o cada 3 meses. Esto es lo que habíamos visto hace un momento. Sin displasia, 5 años, displasia leve, 5 años, a displasia moderada, displasia de alto grado y un adenocarcinoma, 5 años, ¿no? Por eso es la recomendación que la endoscopía se tiene que hacer cada 5 años. Esto es importante, este cuadro es muy importante, chicos, con respecto a la anatomía patológica. El 90 al 95 de la neoplasia del estómago corresponden a un cáncer gástrico. Un cáncer gástrico. Y esto es inicialmente un diagnóstico endoscópico, o sea, los gastroenterólogos tienen el ojo bien entrenado para diagnosticar un cáncer de estómago. Todos los días hacen endoscopías, entonces ven, es un cáncer gástrico. Entonces ponen ahí que ahorita vamos a ver en los Borman y todo eso, ¿no? La clasificación endoscópica del cáncer. Entonces ellos ponen cáncer gástrico tipo tal, biopsia. ¿Quién es el que confirma si es cáncer o no es cáncer? La biopsia, o sea, el patólogo. ¿Ya? Incluso en la biopsia, depende del patólogo también. Y aquí les cuento un caso de una secretaria de la clínica que me llama y me dice: doctor, ¿sabe que mi abuelito está con un cáncer de estómago y lo van a transferir a Revalliati? Ayúdeme, por favor, ya. Entonces, endoscopía, cáncer gástrico. Biopsia, adenocarcinoma, pobremente diferenciado. Llega al hospital y en el hospital están en la obligación o sea, los lugares de referencia o de mayor resolución tienen que revisar esa lámina. No es desconfianza, pero es por eso que lo revisan, ¿no? Porque el patólogo también es un ser humano y definitivamente lo que ve a veces depende de muchos factores, de la calidad de la muestra, si justo escogió esa zona o no escogió esa zona, o sea, ya. Y si hay unas dudas, empiezan a hacer más pruebas, ¿no? Hacen la revisión de la lámina y la lámina sale compatible con un linfoma gástrico. Cambia el tratamiento, ¿no? Ya no necesita operarse, sino que necesita quimioterapia. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas lesiones que pueden parecer y no serlas, ¿ya? Entonces, pero lo más frecuente es el adenocarcinoma gástrico. El linfoma gástrico son lesiones que a veces pueden ser muy parecidas al del cáncer gástrico, pero que simplemente es un linfoma gástrico. Ni tan simplemente, ¿no? Porque también es un cáncer. La diferencia es que el adenocarcinoma tiene que curarse con cirugía. El adenocarcinoma es quirúrgico, pero el linfoma responde muy bien a la quimioterapia. ¿Correcto? Entonces, ¿el linfoma gástrico se opera o no se opera? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? ¿El linfoma gástrico se opera o no se opera? No.
les pregunto eso, después les digo, no, sí se opera el linfoma gástrico, pero tiene sus excepciones. O sea, el tratamiento, si les pregunto, miren cómo se pregunta. Pregunta capciosa porque ya, como ha faltado el delegado, así que acá, preguntas capciosas. El tratamiento del adenocarcinoma gástrico es quirúrgico. El tratamiento del linfoma gástrico es médico, con quimioterapia, el tratamiento. ¿El linfoma gástrico se opera o no se opera? Sí se opera. ¿En qué situaciones se opera? Cuando el linfoma se complica. Por ejemplo, hemorragia digestiva masiva, está sangrando el linfoma y ya tienes que entrar y sacarle ese segmento de estómago. O cuando hay una perforación gástrica, a veces se perfora y es un linfoma y tienes que operarlo al paciente. Entonces, en caso de una complicación se puede operar, pero el tratamiento es médico. ¿Correcto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿El linfoma se opera o no se opera? Se opera si es que hay una complicación generada por el linfoma, tipo hemorragia digestiva o perforación. Si no, no se opera, porque el tratamiento es médico, con quimioterapia. Después hay unos tumores estromales tipo GIS, que es alrededor del 2 al 3% de las neoplasias gástricas. ¿Cómo son estos tumores estromales GIS? Entran al estómago, ven la mucosa indemne, pero ven un bulto y le hacen una tomografía y tiene una tumoración submucosa, un mioma dentro de la pared muscular del estómago. Entonces, esos son los famosos GIS, son tumores submucosos. Esos tumores submucosos se hace restricción local, se saca el tumor, se cierra el estómago y se acabó el problema. Entonces, es un tipo de neoplasia que también responde muy bien al tratamiento quirúrgico y no necesitan disección ganglionar, no necesitan absolutamente nada. Son los famosos tumores submucosos. Esos tres son los más frecuentes. Entonces, en las neoplasias de estómago nunca se olviden el adenocarcinoma, el linfoma y los tumores estromales. Hay otro tipo de tumores que es menos del 1%, el carcinoide, células escamosas, células pequeñas, el hidroscoma gástrico, pero es rarísimo, ¿no? Yo no he visto ninguno de ese tipo, pero sí he visto cáncer, he visto linfoma y he visto tumores estromales tipo GIS. Eso sí he visto. ¿Correcto? Sintomatología, asintomáticos en el 80%, síndrome ulceroso en el 10%, náuseas, vómitos 8%, anorexia, plenitud gástrica. Cuando ocurre esta sintomatología, estamos frente a un cáncer gástrico temprano, 80% asintomático. O sea, por eso en el Perú no hay tanto la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? El que ha marcado las pautas para el tratamiento del cáncer de estómago son los japoneses. Los japoneses han marcado las pautas. ¿Por qué? Porque en Japón la incidencia era alta y empezaban a encontrar el cáncer gástrico en estadios avanzados en un porcentaje mayor del 80%. O sea, el temprano era para ellos el 10-15% temprano. Y esto es, mira. Pero ahora se ha invertido. En Japón el cáncer gástrico temprano anda alrededor del 60 al 70% y el cáncer gástrico avanzado anda alrededor del 15 al 20%. En el Perú es al revés. Cáncer gástrico avanzado, mayor incidencia, y el temprano anda al 7, el 8%. O sea, el porcentaje de cáncer gástrico temprano que se encuentra en el Perú es bajísimo. ¿Por qué? Porque es asintomático y no hay tanta cultura de las endoscopías cada 5 años. En cambio en Japón no, es obligado, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que salgan de vacaciones, cuando ustedes ya empiecen a trabajar, a los varones, PSA, todos sus controles y placas y todo. A las mujeres, a todititas, Papa Nicolau, mamografías. Acá la doctora se horroriza y dice, no. Pero eso es así, o sea, no sé, algún familiar trabaja en alguna institución de salud o, bueno, sus padres, una cosa así. Saben que para que salgan de vacaciones les hacen sus chequeos completos o no. ¿No? No saben.
¿Pero alguien sabe de esto? No, o lo que digo no es cierto. Sí es cierto, o sea, en el hospital, por ejemplo, todas las doctoras, técnicas, enfermeras, todos los que van a salir de vacaciones, tienen que tener su cita por oncología ginecológica. ¿Y qué es lo que les hacen? Papa Nicolau, mamografía, sus exámenes. O sea, entonces se escriben. En Japón lo que hacen a los que van a salir de vacaciones son endoscopías a todos, para encontrarles el cáncer del estómago. Por eso que la incidencia ya es no menor, pero se encuentra en estadios tempranos, y cuando un cáncer se encuentra en estadio temprano, las posibilidades de cura son altas. No es igual tener un cáncer gástrico avanzado que un cáncer gástrico temprano. Un cáncer gástrico temprano hay posibilidades de que ese paciente con una cirugía radical adecuada se puede curar esta enfermedad. Entonces el cáncer gástrico avanzado, los síntomas ya es pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, disfagia, hemorragia digestiva, reducción gástrica, síndrome ulceroso. Ya cuando están así es definitivamente un cáncer gástrico avanzado. Una vez más, este examen, que de todas maneras se pone porque es la docencia, pero que no se utiliza mucho, ¿no? Que es la radiografía contrastada, ya que en los libros todavía ustedes lo encuentran como una opción de diagnóstico y todo. Antes era la radiografía contrastada mandatoria, ahora nadie casi pide una radiografía contrastada. Ustedes van y tengo dolor en el epigastrio de frente, endoscopía. Pero antes, cuando no había mucho acceso a la endoscopía, decían, primero vamos a pedir una radiografía contrastada. Si está todo bien, queda ahí. Si no, ya le hacemos una endoscopía. Ahora no, ahora de frente les hacen una endoscopía. Y aparte el gastroenterólogo también gana de la endoscopía. ¿Cuántos gastroenterólogos va a haber aquí en el salón? A ver. La doctora va a ser gastroenteróloga. Me pasan todos sus pacientes. ¿Ya? Entonces la endoscopía digestiva alta es el examen de elección para el diagnóstico del cáncer gástrico. Entonces cuando yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el examen de elección para el diagnóstico del cáncer gástrico? ¿Cuál es? Endoscopía. La endoscopía, muy fácil, ¿no? Eso no les va a venir. ¿Por qué? Por culpa de él. Es una radiografía contrastada. Esta es una tomografía. Ya miren, el cáncer gástrico temprano es el cáncer que está combinado o circunscrito a la mucosa. Mira, tipo protruido, ¿no? Protruido, todos son tipo 0, porque es temprano, tipo 0, están en la mucosa. Tipo 0, 1, tipo protruido. Elevación superficial, 2A. Este, que es el superficial o plano completamente, a veces no se detecta. Nadie se da cuenta de eso. ¿Ya? Y el tipo de presión superficial, ¿no? Es el tipo 2C. Entonces, el 2 tiene A, B y C. Elevación superficial, el plano y la presión superficial. El tipo excavado y es el tipo 0,3. Entonces, esto es una clasificación que los japoneses hicieron del cáncer gástrico temprano, siempre estando en la mucosa. Cuando ya empieza el tumor a invadir las otras capas, ya llega a la capa muscular, ¿no? Incluso puede sobrepasar la serosa y todo esto. La imagen endoscópica que nosotros tenemos del cáncer gástrico avanzado es la clasificación de Bormann. Entonces, el tipo 1 o el Bormann 1 es el tipo polipoide. El Bormann 2 es el tipo ulcerado. El tipo 3 es ulcerado e infiltrante. ¿Se dan cuenta? Y el tipo 4 es uno que encuentran, pero tipo limitis plástica le llaman, completamente irregular. Entonces, endoscópicamente, los gastroenterólogos tienen esa clasificación de Bormann para el cáncer gástrico avanzado. La historia natural, la diseminación es por vía linfática y por vecindad, ¿correcto? ¿Qué significa?
que el cáncer gástrico avanza de la mucosa, submucosa, muscular, subserosa, serosa, o sea, avanza en profundidad. Incluso puede llegar a invadir los órganos que están cerca. Si está cerca el páncreas, cara posterior del estómago, invade el páncreas. Si está en la zona de la curvatura mayor, empieza a invadir el vaso. Entonces puede ingresar o sea, invasión hacia el esófago, hacia el órgano que está cerca, ¿no? Entonces esa es una extensión local. Pero no solo el cáncer de estómago hace una extensión local, sino hace una diseminación de dos tipos, por vía linfática y por vía hemática. Por vía linfática van a los ganglios que están alrededor, ¿correcto? Entonces el cáncer va avanzando, pero por los ganglios también avanza, entonces va a los ganglios que están alrededor. Y por vía sanguínea también avanza. ¿Y a dónde avanza? Al hígado, al pulmón, al páncreas, a la suprarrenal, al hueso, especialmente al hígado. Por lo tanto, el cáncer de estómago avanza localmente, pero también va por los linfáticos y va por la vía hemática. Por los linfáticos a los linfáticos locos regionales, o sea, todo lo que está alrededor, en esa zona. Y cuando es metástasis a distancia, fue por vía hemática. Si encontramos ya tumor en el hígado, en el pulmón, quiere decir que ha ido por vía hemática. ¿Correcto? ¿Cuál es la diseminación más frecuente de la metástasis a distancia? El hígado. Y la distribución anatómica en el andro el 40%, en el fondo el 35%, en el cuerpo el 25%, con una ligera tendencia a ser alto, ¿no? Pero de todas maneras el alto tiene una estadísticamente mayor cantidad de cáncer, ¿no? Cáncer temprano, cáncer avanzado, ¿sí? T1. Cáncer temprano, in situ, T1. Cáncer gástrico avanzado, cuando ya llega a la muscular, a la serosa y al órgano adyacente. Miren la clasificación del T. T in situ, T1, T2, cuando ya llega a la muscular, T3, cuando llega a la serosa, y T4, cuando sobrepasa la serosa y llega al órgano adyacente. Eso con respecto al T. De igual manera que lo que explicamos en nuestra clase de esófago, es importante hacer también una endoscopía, una ecoendoscopía. ¿Para qué? Para ver el tumor y ver algunos ganglios que puedan estar cerca del tumor, ¿no? Entonces eso nos ayuda, la ecoendoscopía, ¿para qué? Para ver el tumor y ver los ganglios, ¿no? O sea, el TL. Y esto es esta es una clasificación japonesa del cáncer gástrico. Perigástricos y extraperigástricos. Esto es muy importante para la cirugía del cáncer, porque, ojo, cuando ustedes tienen que abordar a un paciente y para darle una opción de tratamiento curativo para el cáncer de estómago, tienen que tener en cuenta uno del estadiaje, en qué estadio está el paciente, y hacer la remoción de los ganglios, porque ustedes saben de que el cáncer de estómago va a ir por diseminación linfática. Entonces tienen que sacar los ganglios que están en esa zona. Y para sacar hay que conocer los ganglios que están en esa zona. Claro que van a decirme, doctor, pero también hay diseminación hemática, hay que sacarle el hígado, el pulmón, hay que sacarle esto, el hueso, y hay que sacarle todo. Ya si están en esto es un estadio 4 y hay que darle una opción, porque sin hígado es incompatible. Pero sí lo que pueden actuar y hacer bien es sacar el estómago y hacer la disección ganglionar. Eso es lo más práctico, ¿correcto? Y así se hace el tratamiento. Entonces tenemos que conocer los ganglios que están alrededor del estómago. Grupo 1, paracardial derecho, grupo 2, paracardial izquierdo, grupo 3, curvatura menor, grupo 4, curvatura mayor, suprapilórico 5, infrapilórico 6. Los 6 primeros grupos ganglionares son los que están pegados al estómago, se llaman perigástricos. El grupo 7 es la coronaria estomática o gástrica izquierda. El grupo 8 es el hepático, el grupo 9 es el que está en el tronco celíaco, el grupo 10 en el ilio esplénico, el grupo 11 la arteria esplénica, el grupo 12 es el que está en el perículo hepático, el grupo 13 que está detrás del páncreas retropancreático, el grupo 14 con la arteria y la vena mesentérica
superior, el grupo 15 que está con la cólica media, el grupo 16 que está alrededor de la aorta, que son los periaórticos. Entonces esos son los 16 grupos ganglionales que sí o sí les va a venir una pregunta. Sí o sí o sí. ¿Correcto? ¿Qué grupo ganglionar está ya? Fácil, ustedes dicen, eso ya no respondo, ¿correcto? Porque eso sí tienen que repasar. Porque no hay clase de cáncer gástrico donde ustedes no sepan los grupos ganglionales, ¿me entienden? No les voy a preguntar la raza, que el grupo A, no. Entonces miren chicos, ¿por qué? Estos son los ganglios que están alrededor del estómago. Claro que hay que ser finos cuando es la operación de un cáncer, la parte superior, media o inferior, ¿correcto? Entonces, en nuestra cirugía de cáncer gástrico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En forma así, bastante simple. 1, gastrectomía. ¿Está bien? Gastrectomía, o sea, hay que sacarle el estómago. Si el cáncer está, ¿cuántas porciones tiene el estómago? Voy a ponerles un poco de anatomía también para los siguientes chicos. ¿Cuántas porciones tiene el estómago? 3. ¿Cuáles son? Fondo, cuerpo y antro. Si el cáncer está en el antro, ¿qué tipo de gastrectomía le hacen? ¿Total o subtotal? Subtotal. Ojo, la gastrectomía es 2. Gastrectomía total o subtotal. Total quiere decir sacar todo el estómago, y subtotal, sacarle el 75% del estómago. O sea, solo se deja el 25%. Entonces, si tienen un cáncer antral, ¿cuál es el tratamiento? Gastrectomía subtotal. O sea, va a quedar un 25% de estómago. Si tienen una corporal, ahí viene el problema. Si es corporal inferior, ¿qué le hacen? Subtotal. Y si es una corporal superior, total. Y si es de fondo, total. ¿Correcto? Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente varón de tantos años con un cáncer de estómago en el fondo gástrico, ¿qué es el tratamiento? Gastrectomía total. Si les pongo de antro, gastrectomía subtotal. Entonces, uno sale todo el estómago, el otro el 75%. Esa es la primera parte de la operación, la gastrectomía. Entonces, el paciente tiene diagnóstico de cáncer gástrico, se le hace una gastrectomía total o subtotal, dependiendo de la localización del tumor, más disección ganglionar. ¿Qué significa disección ganglionar? Remoción de los ganglios, ¿correcto? ¿Y qué tipo de disección ganglionar conocen? Una disección ganglionar tipo D1 o una gastrectomía o una disección ganglionar tipo D2 o una D3. Entonces, chicos, la disección ganglionar que se lleva a los ganglios desde el grupo 1 hasta el grupo 7, ¿qué tipo de disección ganglionar es? D1. Y la disección ganglionar que lleva ganglios desde el grupo 1 hasta el grupo 12, ¿cuál es? Una D2. Y la que se lleva a los ganglios desde el grupo 1 hasta el grupo 16 es una D3. Según los japoneses, una disección ganglionar D1 es insuficiente porque puede quedar enfermedad. ¿Cuál es lo ideal? Una disección ganglionar de tipo D2. ¿Qué significa? Ustedes hacen una gastrectomía, ya sea total o subtotal, pero tienen que hacer una disección ganglionar tipo D2. Con eso están asegurándole al paciente una posibilidad de curarle de la enfermedad. ¿Por qué no una D3? Depende, la doctora me dice, doctor, pero mejor una D3 y hasta el 16 ya uno se reasegura. ¿Por qué no? Porque se ha demostrado entre una D2 y una D3 no hay estadísticamente no es significativo, o sea, no se beneficia tanto el paciente para curar la enfermedad, pero sí entre una D2 y D3 hay un incremento notable de la morbimortalidad. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que se les hace una D3, la morbimortalidad es mayor, o sea, se mueren más estos pacientes. Entonces, ¿para qué someterlos a un riesgo innecesario cuando es suficiente hacerles una D2 a estos pacientes?
¿correcto? Ya si quieren aprender, entonces un cirujano experto les puede decir, mira, vamos a hacer una D3 hoy día, vamos a remover todo esto, pero ya es por demostración, pero no es lo ideal, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Si es de 2, tienes el grupo 1 hasta el 8 o desde el 8 al 2. No, por eso. Una D1 es del 1 al 7, y una D2 es del 1 al 12, y una D3 del 1 al 16. ¿Ya? Y eso que quede claro. No es que sea D2, solo saco del 8 al 12, no, tienen que sacar todos los demás también. Es la extensión de la disección. Entonces, chicos, ustedes aún le dicen, diagnóstico cáncer gástrico, operación, gastrectomía total, por ejemplo, más disección ganglionar D2. Entonces, cuando ustedes le dicen, oye, le han operado a mi familiar y le han hecho una gastrectomía total más una disección ganglionar D2, ya no están en chino, ¿no? Ya saben que le sacaron todo el estómago y que limpiaron los ganglios desde el grupo 1 hasta el grupo 12. ¿Y cuál es el grupo 12? El ilio hepático, ¿correcto? Hasta el ilio hepático.